ha llegado el día, Apple ha lanzado iOS 26 finalmente y en este video te estaré contando las mejores 26 funciones que estarán llegando a tu teléfono. Así que comencemos. Comencemos hablando de lo más importante y es del diseño de cristal líquido que ahora estará presente en toda la interfaz del teléfono. Aquí puedes ver la pantalla de inicio con el estilo de cristal para que los iconos sean prácticamente translúcidos y vas a poder ver cómo se permite que pueda ver un poquito más de lo que está en tu fondo de pantalla y cómo también interactúa con los elementos que están en la parte de atrás. El diseño de cristal líquido también estará presente en las aplicaciones, como puedes ver aquí. Cuando me deslizo así en la parte inferior vas a poder ver cómo los botones aquí en la parte de la casita de la reproducción de música interactúan un poco con los elementos que están en la parte trasera y cómo también difractan y muestran diferentes elementos de la luz. Igual también en la parte de las notificaciones, cuando me deslizo así entre la ventana de notificaciones vas a poder ver cómo interactúa como si fuese un líquido o también un cristal, un vidrio, interactuando con los diferentes colores de la interfaz. Donde vas a notar aún más este diseño de cristal líquido es en el reloj de la pantalla de bloqueo, ya que va a poder mostrar diferentes colores dependiendo de lo que está en el fondo de la pantalla y como también pues se difracta la luz como si fuese prácticamente un cristal. Y esta es la parte, yo diría, como icónica de este diseño de cristal líquido. Esto no es lo único que estará cambiando la pantalla de bloqueo, ya que te vas a poder beneficiar de poder crear fotos espaciales, es decir, fotos como si fuesen en 3 dimensiones para que puedas disfrutar de los elementos que están aquí en esa imagen. Aquí tenemos una foto de mi perrita y puedes ver cómo ahora, cuando vamos a hacer un poquito más pequeña, puedes ver que mientras muevo el teléfono parece que está como viva literalmente aquí y como el reloj está en la parte trasera para que parezca que tenga un poquito más de profundidad esa imagen. Otra función sumamente útil de la pantalla de bloqueo, quizás te diste cuenta ya, y es que ahora finalmente vas a poder colocar los widgets de la pantalla de bloqueo en la parte inferior para que sea un poquito más fácil poder acceder a ellos directamente aquí. Pasemos ahora a la aplicación de música y aquí es donde tenemos, en mi opinión, una de las mejores funciones de iOS 26 y es que cuando tocas aquí el botón de la lista de reproducción vas a poder activar esta función que se llama Automix, o un sistema de mezcla automáticamente utilizando inteligencia artificial y como por ejemplo pues detalles de la canción para que puedas sentir que realmente tengas un DJ que está cambiando de una canción a otra. Y aquí te voy a enseñar uno de, para mí, lo que considero uno de los mejores ejemplos de esta transición. En realidad, aún después de varios meses probando iOS 26, considero que sin duda alguna esta es la mejor función de iOS 26. Así que si no pagas por Apple Music, sin duda alguna esta yo creo que te va a empujar a que actives este sistema de suscripción. Otra excelente función de Apple Music es que aunque anteriormente teníamos estas carátulas animadas cuando estábamos directamente en la aplicación de Apple Music, ahora cuando vas directamente a la pantalla de bloqueo y activas esta función de poder ver la pantalla completa, también vas a poder tener acceso a esas carátulas animadas. Puedes ver aquí cómo se ve el sol, los delfines, etcétera, para que tengas también esa interfaz directamente aquí. Hablemos ahora de la batería y es que con iOS 26, si tu dispositivo tiene Apple Intelligence, cuando vas directamente aquí a la sección de batería, vas a poder ver cuánto tiempo le falta para poder llegar a 80%, aunque también vas a poder ver, luego de que pase el 80%, vas a poder ver cuánto tiempo le falta para llegar al 100%. Sin embargo, eso no está limitado solamente ahí, sino que también cuando vas aquí a la pantalla de bloqueo, en la parte superior prácticamente dura unos segundos. Para mí eso debería mejorar un poco más, pero aquí vas a poder ver en la parte superior cuánto entonces tiempo le falta para poder llegar a ese 80%. Aquí como puedes ver le falta 51 minutos para que puedas tener acceso a esa información directamente aquí. Además de eso, si tu dispositivo también tiene Apple Intelligence, aquí en la parte inferior de batería puedes ir a la parte de modo de energía y aquí vas a poder tener la opción de ahorro adaptativo, y eso significa que tu teléfono inteligentemente va a poder manipular cómo va el desempeño del dispositivo y cuánto consume la batería para ayudarte a que la batería pues pueda durar un poquito más durante el día, y también vas a poder recibir notificaciones durante el uso normal de tu teléfono para que puedas ver exactamente qué está pasando con tu teléfono y qué está haciendo para que la batería pueda durar un poquito más. Hablemos ahora de los AirPods y es que ahora con iOS 26 la compañía mejorará bastante la experiencia de utilizar estos audífonos, ya que cuando vamos aquí a la parte general y vamos a la sección de AirPlay continuidad, la compañía ha añadido para mí la mejor función. Una persona que utiliza CarPlay constantemente es que vas a poder decirle al teléfono que mantenga el audio de esa música o ese podcast que estás escuchando directamente en tus AirPods. Anteriormente, cuando conectaba tu teléfono a CarPlay, se pasaba esa música directamente a las bocinas de tu carro, así que ahora vas a poder controlar si quieres que se mantenga en
los AirPods o pase directamente a las bocinas de tu carro. Otra función que también puedes activar con tus AirPods es en la aplicación de cámara, ya que ahora vas a poder utilizarlo como un control remoto para cuando, por ejemplo, quieras comenzar a grabar o tomar una foto y no tengas, por ejemplo, un Apple Watch. Así que yo tengo activada esta función y simplemente toco aquí para comenzar a tomar una foto, como puedes ver con el temporizador. Aunque también si estoy en el modo de video, pues simplemente puedo tocar y el teléfono va a comenzar a grabar directamente utilizando mis AirPods como si fuese un control remoto. Esta función obviamente la vas a poder encontrar directamente en la aplicación aquí de configuración, en la sección de los AirPods, y aquí puedes ver control remoto de cámara y puedes entonces activar la función de que simplemente sea tocando una vez o mantener presionado ese botón para que puedas activar y que tus AirPods funcionen como un control de cámara. Ahora bien, si eres una persona que siempre se le olvida cargar tus AirPods, ahora con iOS 26 el teléfono te enviará dos tipos de alertas, una en la que te dirá que ya tus audífonos se terminaron de cargar y, por ejemplo, si ya tienen poca batería, pues te estará diciendo, oye, ya hora de que lo comiences a cargar para que no te quedes sin batería. Así que el teléfono será un poquito más inteligente para ayudarte a que siempre tengas batería en tus AirPods. iOS 26 también mejora la forma en que haces capturas de pantalla, ya que cuando hagas una captura va a poder mostrarte esta interfaz, en la cual para mí resuelve un problema sumamente grande, y es que cuando tocas aquí el botón de estar listo y le das copiar eliminar, rápidamente se va de esta interfaz para que puedas tener acceso y entonces te puedas mover a otra aplicación. Así que eso sin duda alguna me gusta bastante de esta interfaz nueva de las capturas de pantalla. Pero lo mejor para mí sin duda alguna, si tienes un equipo con Apple Intelligence, es la función de inteligencia visual, ya que ahora funciona también con las capturas de pantalla para que no tengas que utilizar la cámara y tomar la foto a algo, sino que puedes verlo directamente aquí en tu teléfono. Y digamos, por ejemplo, que quiero ir a este concierto de Maluma, una vez más esto simplemente es un ejemplo, vas a poder ver aquí en la parte inferior tenemos este botoncito de agregar a calendario, y como puedes ver estará creando un evento basado en lo que estoy viendo aquí en la pantalla con la fecha correcta, y le puedo dar aquí al botón de crear un evento para, además de utilizar la función con la cámara, puedas utilizarlo con las capturas de pantalla que hagas en tu teléfono. Esta función de inteligencia visual también funciona con el sistema de circular para buscar en Google, ya que cuando hago una captura de pantalla, pues puedo entonces ahora seleccionar este elemento. Digamos que quiero buscar esta planta, pues la quiero comprar para mi casa, pues me puedo deslizar aquí y puedo ahora hacer resultados, encontrar resultados de búsqueda de Google para poder encontrar esta planta. Entonces pues poder comprarla o buscar más información de lo que estoy viendo en mi pantalla. Aunque obviamente también, como hemos visto anteriormente, tienes acceso aquí a la función de hacerle preguntas a ChatGPT, pero la parte de hacer búsqueda de lo que estás viendo visualmente de tu captura de pantalla, pues algo sin duda alguna nuevo en iOS 26. Otra nueva función de inteligencia artificial es que ahora directamente en la aplicación de Playgrounds, que te permitía anteriormente crear imágenes utilizando los modelos de inteligencia artificial de Apple, ahora vas a poder escoger la opción de ChatGPT con diferentes alternativas y estilos, como por ejemplo anime, impresión, acuarela, etcétera. Y ahora pues vas a hacer cualquier cosa que tú quieras, vamos a decir un desierto con lentes oscuros y un astronauta, etcétera. Puedes añadir todos estos elementos, como también escribirle directamente a ChatGPT. Y obviamente pues el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT es mucho más poderoso que el de Apple para que puedas crear fotos tan buenas como las que puedes crear en la aplicación de ChatGPT, pero directamente en la aplicación de Playgrounds de Apple. Obviamente este modelo se tardará un poquito más comparado con el de Apple, ya que el de Apple pues utiliza un modelo almacenado directamente en el teléfono. El de ChatGPT va directamente a la nube, así que sin duda alguna se tardará un poquito más, pero los resultados son mucho mejor de lo que puede crear Apple. Hablemos ahora de las llamadas, y aquí donde Apple hizo varias funciones bien interesantes, ya que ahora puedes tocar aquí el botoncito de opciones para poder activar un modo de asistente en espera, y el teléfono automáticamente te dirá si ya una persona real contestó la llamada, para que por ejemplo pues no te mantengan en esa música de espera por horas y horas, sino que el teléfono automáticamente va a poder detectar cuando alguien comienza a hablar y te estará enviando esa señal de que entonces pues ya puedes contestar la llamada, para que no estés tanto tiempo perdiendo tanto el tiempo en una llamada. De igual forma, el teléfono inteligentemente, si recibes una llamada de un teléfono desconocido, automáticamente va a poder filtrar esa llamada, y el asistente de Siri va a poder contestar la llamada y le estará preguntando el nombre y el propósito de la llamada, y estarás viendo entonces esa información directamente aquí para que puedas decidir si realmente vale la pena contestar esa llamada o no. La aplicación de llamadas también ahora tiene la opción de poder traducir en vivo lo que está pasando, así que aquí puedo traducir de inglés a español. Vamos ahora a comenzar esa traducción, y el teléfono obviamente le estará enviando esa alerta a esa persona para que sepa que en efecto se está, ¿verdad?, traduciendo esa llamada. Y estoy entonces ahora diciendo todo esto, y aquí puedes ver entonces cómo está hablando directamente esta persona para que puedas ver esa traducción y solamente puedas escucharlo en el idioma que tú entiendas. Esta parte de la traducción también funciona en la aplicación de mensajes, ya que ahora cuando vas directamente al contacto de una persona vas a poder activar aquí la parte de traducción automáticamente, vas a poder escoger el idioma de esa persona, y ahora cuando vayas a escribir, pues aquí puedes ver esa conversación de
cómo esa persona me escribe en inglés y yo estoy viendo en español. Yo le escribo en español y arriba puedo ver la traducción en inglés y automáticamente en vivo estará traduciendo lo que estoy diciendo. Vamos aquí, hola, ¿cómo estás? Y aquí puedes ver la pregunta y puedo entonces enviarlo y esa persona estará viendo la traducción. Si está en un equipo con iOS 26, estará viendo los dos, pero si no, pues estará recibiendo esa traducción para que pueda ver exactamente lo que estoy diciendo. Otra función bastante mínima, pero sin duda alguna bien importante, es que anteriormente para poder seleccionar algo de un texto que te enviaron, tienes que seleccionarlo todo apretando aquí el botón de copiar y entonces pues seleccionar esa parte que quieras. Pues ahora tenemos esta opción que nos permite ahora seleccionar eso exactamente que queremos, así que si solamente quiero ese número o esa codificación del paquete, puedo ahora copiarlo directamente aquí. Lo otro que seguramente también te has dado cuenta ahora en la aplicación de mensajes es que puedo ahora cambiar el fondo de pantalla de esa conversación. Vamos ahora aquí para que puedas ver las diferentes alternativas. El teléfono pues te permite escoger diferentes fotos o crearlas utilizando inteligencia artificial, aunque también tiene unos bien bonitos ya preseleccionados como este del mar, que puedes seleccionarlo como oscuro, como también claro, que es animado, esta parte de la aurora que también se anima y puedes escoger diferentes colores. En fin, tienes varias alternativas, como también obviamente puedes crearlos utilizando el sistema de Apple Intelligence. Vayamos ahora a la aplicación de fotos y es que con iOS 26 Apple arregló todos los problemas que tuvo con iOS 18, ya que ahora tenemos otra vez el sistema de doble pantalla, así que aquí tienes todas tus fotos como hemos visto anteriormente antes de iOS 18 y entonces cuando seleccionas aquí en la parte de colecciones es aquí donde vas ahora a poder encontrar esas otras fotos y esa otra información directamente de tus imágenes, como por ejemplo los álbumes, las personas, las mascotas, en fin, las fotos destacadas, los recuerdos, en fin, toda esa información de las fotos que anteriormente estaba en la aplicación de iOS 18 en la parte inferior, pues ahora está dividido para que solamente aquí te puedas enfocar en tus fotos. De igual forma, como te conté en la pantalla de bloqueo, puedes ahora en la aplicación de fotos crear fotos espaciales de lo que estés viendo aquí. Aquí tengo otra foto de mi perrita y en la parte superior tenemos este botoncito que nos permite crear una foto espacial analizando la escena para poder crear ese tipo de profundidad. Y ahora, como puedes ver, ha creado esa profundidad para que la foto se vea como si realmente se está moviendo, que está hecha de 3 dimensiones, así que sin duda alguna vas a poder disfrutar tus imágenes de una forma diferente en la aplicación de fotos. Otro gran cambio en iOS 26 es en la aplicación de cámara, ya que ahora tenemos un diseño un poquito más simplificado en la cual vas a poder acceder rápidamente a la parte de fotos y video, aunque también te puedes deslizar aquí en la parte inferior para moverte entre las diferentes alternativas y entonces en la parte superior es donde estaremos encontrando las demás opciones. Vamos a tocar aquí para que puedas ver la parte de flash, el temporizador, la parte de los estilos fotográficos, etcétera, aunque también vas a poder encontrar esa función simplemente deslizándote aquí en la parte inferior y entonces en la parte superior izquierda es donde estarás encontrando otras alternativas como la parte de formato. Si por ejemplo estás en video, es aquí donde vas a poder cambiar si quieres la calidad 4K, HD, cuántos cuadros fotogramas por segundo, en fin, aquí vas a poder encontrar todo esto, así que la aplicación de fotos sin duda alguna ha cambiado, pero realmente pues es bastante similar a lo que hemos visto anteriormente. En la configuración de la cámara ahora tenemos una función sumamente útil para muchas personas y es que cuando vas aquí a la parte de la cámara y vas prácticamente a la parte inferior, vas a poder encontrar este botoncito que te estará dando consejos para decirte que tienes que limpiar la cámara, ¿verdad? La parte trasera del teléfono para poder tomar fotos muy buenas para que siempre pues tu teléfono esté funcionando al máximo poder. La aplicación de atajos también recibió una mejora bien interesante y es que ahora vas a poder utilizar los modelos de inteligencia artificial de Apple tanto en la nube como lo que está en el dispositivo para poder crear atajos bien interesantes. Aquí te estaré mostrando simplemente una alternativa del poder de Apple Intelligence en la parte de atajos. Así que aquí tengo la parte de obtener la ubicación del clima, los eventos del calendario, cuántos recordatorios tengo sin completar y entonces aquí en la parte inferior donde estaré utilizando el modelo de la nube de Apple Intelligence para crear como un informe mañanero utilizando toda esta información. Vamos aquí a correrlo para que puedan ver un ejemplo del poder de Apple Intelligence cuando utiliza la información de tu dispositivo. Así que te puedes imaginar de hacer muchas cosas bien interesantes. Aquí puedes ver el resumen automáticamente creado por Apple Intelligence con la información que le dije, el resumen del día, que no tengo eventos ni recordatorios para hoy, como también la parte del clima, con un resumen bastante limitado de la información del clima para poder tener acceso a esa información rápidamente utilizando atajos y Apple Intelligence. Y por último hablemos de una mejora de una de mis funciones favoritas de iOS 18. Yo la tengo aquí en mi centro de control y en la parte de los indicadores de movimiento, y esto era una función que te permitía al teléfono colocar diferentes circulitos en la pantalla para ayudarte a que no te marees cuando estás por ejemplo en un tren o un carro
carro y utilizando el teléfono, porque algunas personas se marean viendo la pantalla de su dispositivo. Pues ahora en iOS 26 Apple ha mejorado esta función para poder darte diferentes alternativas. Aquí puedes ver los puntitos en negro, pero si por ejemplo los quieres en rojo, en naranja, en amarillo, etcétera, si lo quieres un poquito más grande o más pequeño, o si quieres más puntos o menos, en fin, aquí tienes ahora sin duda alguna más alternativas para poder sacarle el máximo a esta función. Y bueno, con ese último detalle te he contado mis funciones favoritas de iOS 26. Esta actualización tiene sobre 200 nuevas funciones y durante la semana te estaré compartiendo más videos especializados para que le puedas sacar el máximo a iOS 26. Si llegaste al final de este video y te gustó, regálame un like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y si quieres ver más videos de iOS 26 y de Apple, como también de los nuevos iPhone 17, suscríbete a este canal. Déjame saber acá abajo cuál de todas estas funciones fue tu favorita. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.